del Consejo de Estado y demás integrantes de la jurisdicción contenciosa administrativa frente a las reformas del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CEPACA, incluidas por la Ley 2080 del año 2021, y por supuesto en algunas dinámicas relacionadas con los distintos procesos que se surten ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Particularmente me han pedido que hoy emita algunas opiniones y disertaciones en torno al régimen de inembargabilidad de los bienes del Estado, que no es un asunto sencillo, sino que es un asunto crucial y fundamental al interior de esa gran herramienta con la que cuenta el ciudadano, la que cuenta la misma administración pública, para que de manera coactiva la jurisdicción de lo contencioso administrativo pueda ordenar el cumplimiento inmediato de las decisiones judiciales y de otros títulos, siempre y cuando reúna el carácter de títulos ejecutivos. Es una competencia valiosa, una competencia importante que tiene la jurisdicción de lo contencioso administrativo a partir de la entrada en vigencia de la Ley 80 de 1993, luego con algunas reformas que se hicieron con las leyes 446 del año 98, 678 del año 2001 y posteriormente con la Ley 1437 del año 2011, modificada a su vez por algunas disposiciones del Código General Disciplinario, la Ley 1564 del año 2012 y recientemente por la Ley 2080 del año 2021. El régimen de inembargabilidad de los bienes del Estado sí que ha sido un aspecto problemático y sensible al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y lo ha sido en gran parte porque solamente a través de las medidas cautelares es que se asegura en gran medida que el titular de un crédito estatal pueda lograr el cumplimiento de la obligación. Cuando los particulares o cuando la administración pública, pese a que han transcurrido los términos para que esas obligaciones sean exigibles, no se atiene a cumplir con la prestación, que puede ser de hacer, de no hacer o de dar, o incluso de pagar una obligación que coste en una o que esté integrada por una suma económica. El régimen de inembargabilidad de los bienes del Estado es un asunto que se encuentra disperso en el régimen normativo. De hecho, encontramos algunas reglas constitucionales que no permiten embargar ciertos bienes del Estado, como aquella que consta en el artículo 63 de la Constitución Política de 1991. Pero vamos a encontrar muchas normas que se encuentran en varias leyes que de una u otra manera establecen algunas pautas para poder decretar medidas cautelares sobre bienes del Estado. ¿Dónde están esas leyes? En la Ley 1551 del 2012, que modifica el régimen de las entidades territoriales, en el Código de Rentas y en el Código General de los Departamentos. Vamos a encontrar algunas normas especiales también en la ley que regula el derecho fundamental a la salud. Vamos a encontrar también otra regulación muy especial en la Ley General de Regalías, en la ley que contiene el Sistema General de Participaciones y, por supuesto, en mayor medida, las disposiciones que se encuentran previstas en el Código General del Proceso, en especial en el artículo 594. Lamentablemente, no se ha podido, en las distintas reformas que se han dado al régimen procesal contencioso administrativo, regular unas reglas especiales para el trámite de los procesos ejecutivos, y sigo manteniendo ese deseo que ojalá algún día la jurisdicción contenciosa administrativa pueda contar con un proceso ejecutivo que posea unas reglas especiales para poder ejecutar a la administración pública. Pero ¿qué hace entonces ese acreedor que tiene una sentencia judicial? ¿Qué hace entonces ese acreedor que tiene un laudo arbitral? ¿Qué hace entonces ese acreedor que tiene un auto donde se condena en costas, donde se aprueban unos honorarios, donde se aprueba una conciliación y en esa conciliación consta una obligación a favor de un particular y en contra de la administración, y en todos esos casos estamos en presencia de un título ejecutivo? Pues acudir
precisamente a las reglas especiales del CEPACA para poder pedirle al juez que bajo los trámites del proceso ejecutivo pueda tramitarse un procedimiento judicial que forzosamente va a buscar y va a pretender que el deudor cumpla con la respectiva obligación. Pero al lado de ese mecanismo importante que es el proceso ejecutivo está el régimen general de las medidas cautelares. Y las medidas cautelares, como lo reconocen los tratadistas del derecho civil internacionales y nacionales, son finalmente un mecanismo de presión para facilitar el cumplimiento de la obligación sobre la base de poder capturar, de poder retener los bienes que hacen parte del deudor con el propósito de obligarlo a cumplir con la respectiva prestación. Todo esto incluso tiene su origen en el 2488, artículo 2488 del Código Civil, que nos dice que el patrimonio del deudor es la prenda general de garantía de sus acreedores. De tal manera que cuando un ciudadano tiene un título ejecutivo que es actualmente exigible, tratándose de sentencias porque pasaron los 18 meses con el CCA o pasaron los 10 meses con el CEPACA para hacer exigible esa obligación, o el auto que aprueba la respectiva conciliación, o el documento donde conste la respectiva obligación de carácter contractual o judicial, pues necesariamente deberá acudir al juez a través de las vías del proceso ejecutivo y podrá pedir en ese escenario del proceso ejecutivo que se puedan decretar medidas cautelares. Entonces, la gran pregunta que debemos hacernos es: el juez ejecutivo, el juez administrativo, cuando obra como proceso, cuando obra como juez ejecutivo, ¿puede decretar medidas cautelares? La respuesta es claro que puede decretar medidas cautelares. Lo que sucede es que al momento de decretar esas medidas cautelares, el juez administrativo necesariamente debe someterse a unas reglas y subreglas que han sido delineadas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y recientemente por la jurisprudencia del Consejo de Estado por vía de tutela. Fíjense ustedes que a partir del año 2017, 2018, 2019, 2020 y este año que va corriendo, el 2021, ya vamos a identificar varias sentencias de tutela de la sección primera, de la sección segunda, de la sección tercera, de la sección cuarta y de la sección quinta del Consejo de Estado, donde por vía de tutela están dejando sin efectos decisiones judiciales que han sido renuentes a decretar y practicar medidas cautelares sobre los bienes del Estado. ¿Qué ha hecho entonces el Consejo de Estado? Aplicar ese precedente jurisprudencial que se ha edificado por parte de la Corte Constitucional y que comenzó a delinearse a partir del año 94 y que ha venido de una u otra manera siendo reiterado en diversas sentencias de la Corte Constitucional. ¿Qué ha dicho de la jurisprudencia de la Corte Constitucional? Las sentencias judiciales, las providencias judiciales pueden de una u otra manera dar lugar a un título ejecutivo que pueda ser susceptible de un cobro ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Y también se ha admitido por vía de excepción que puedan decretarse medidas cautelares por parte de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Hay varias decisiones y hay varias sentencias de la Corte Constitucional y hay varias sentencias del Consejo de Estado que así lo han señalado de manera reiterada, sobre la base de que se aplican 13 excepciones a ese régimen general de inembargabilidad de los bienes del Estado, porque se parte de la base de que los bienes del Estado son inembargables por disposición constitucional o por disposición legal, pero esas reglas admiten unas excepciones. Una de esas excepciones precisamente concierne con la posibilidad que le asiste a un acreedor de una sentencia o providencia judicial para pedirle al juez que se puedan decretar medidas cautelares, incluso frente a recursos que se encuentren incorporados en el presupuesto general de la Nación. Esa es un poco la visión que se viene dando por parte de la jurisdicción contenciosa administrativa, por parte del Consejo de Estado en su jurisprudencia. Lo más importante en estos casos es que el juez administrativo, en su calidad de juez de la ejecución,
verifique en primer lugar ante qué título ejecutivo se encuentra. Una vez identifica si está en presencia de un título ejecutivo que sea claro, expreso, que en él conste una obligación que sea actualmente exigible y que provenga del deudor, tiene que ubicarse en el escenario de las excepciones constitucionales a ese principio de inembargabilidad. Y resulta que las sentencias son una de esas excepciones que han sido explicadas y desarrolladas con mucho tino por la jurisprudencia constitucional y que han permitido que el juez administrativo pueda excepcionalmente decretar medidas cautelares. De la misma manera, tiene que colocarse, una vez hace ese análisis y una vez identifica la excepción, tiene que identificarse en un aspecto que es fundamental y es verificar que las condiciones formales y las condiciones de fondo de ese título ejecutivo se cumplen. Ahora bien, ¿qué ha hecho entonces el Consejo de Estado por vía de tutela al momento de referirse a este aspecto? Reconocer las mismas excepciones que han sido desarrolladas por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Es más, estamos todos los que nos interesan este tema de los procesos ejecutivos muy pendientes de una decisión que hace un par de años la Sala Plena de la Sección Segunda decidió asumir el estudio para unificar jurisprudencia en torno al decreto de medidas cautelares para hacer efectivas los títulos ejecutivos de carácter judicial como las sentencias cuando se presenta el incumplimiento por parte de los deudores estatales. Muy importante y ojalá esa providencia pueda ser próximamente emitida por el Pleno de la Sección Segunda para poder aclarar esta problemática que asalta día a día muchas preocupaciones en los operadores judiciales y por supuesto en los ciudadanos o en la misma administración cuando es acreedora de una obligación estatal. Entonces, sobre esa base debemos partir que el Código General del Proceso, en el artículo 594, establece un listado de bienes que tienen el carácter de inembargables. De manera similar a como existía en su momento en el anterior Código de Procedimiento Civil. Pero lógicamente no podemos perder de vista que hay recursos que por disposición de ese Código General del Proceso son embargables. Hay un porcentaje de las rentas brutas de las entidades territoriales que son embargables por disposición del mismo artículo 594 del Código General del Proceso. Hay otras rentas para el caso de las entidades territoriales municipios que también son embargables, pero sobre la base de que efectivamente sean transferencias que le giren por parte del sector nacional. Ahora, muy importante que no perdamos de vista dos normas especiales que están incluidas en la Ley 1551 del año 2012. Una que establece en el artículo 47 el carácter obligatorio y perentorio de tener que agotar la conciliación como requisito previo para poder demandar en sede ejecutiva a una entidad que tenga el carácter de municipio o distrito. De hecho, ese requisito de procedibilidad quedó expresamente regulado en el CEPACA. La Ley 2080 del año 2021 estableció con absoluta claridad que tratándose de procesos ejecutivos que se surtieran en contra de los municipios, era indispensable tramitar previamente o agotar previamente esa fase de conciliación. Eso por un lado. Por el otro, también la Ley 1551 prevé otro beneficio a favor de los municipios. Por un lado, establece que los impuestos que reciban los municipios no podrán ser embargados o no podrán ser afectados con medidas cautelares, sino luego de que hayan sido declarados y pagados por los responsables de ese impuesto. Ojo con esto. Antes de la Ley 1551 y antes de lo que está ya previsto actualmente en el régimen general de inembargabilidad de los bienes, usted como acreedor del Estado podía, por ejemplo, embargar los recursos de la sobretasa a la gasolina, que es un tributo de los municipios,
y simplemente usted enlistaba a la estación de servicio del municipio que recaudaba el impuesto y usted le pedía al juez que embargara esos recursos. Los recursos nunca entraban al municipio y el responsable de retener ese impuesto, de recibirlo, de declararlo y luego pagarlo, simplemente ponía los recursos directamente a disposición del acreedor, y en este caso a disposición del juzgado o del tribunal que decretaba la respectiva medida cautelar. Con la ley 1551 el asunto cambió, porque allí se estableció con suma claridad que efectivamente esos recursos ya no podían ser objeto de medidas cautelares si antes no habían sido declaradas o pagadas por el responsable ante la respectiva entidad territorial. Y esa misma norma también establece una previsión especial que todos deben tener muy presente. No se pueden decretar medidas cautelares en contra de los municipios, sino hasta tanto la correspondiente sentencia ejecutiva que se dicta al interior del proceso ejecutivo no se encuentre en firme. ¿Dónde se encuentra esa previsión? En la ley 1551 del año 2012 para los municipios. Y resulta que la ley 1819 del año 2016 estableció esa misma excepción para los departamentos. ¿Cuál es esa excepción? No se pueden decretar medidas cautelares en contra de los departamentos frente a los recursos que ellos perciben a título de impuestos, sino luego de que hayan sido declarados y pagados por los responsables del respectivo tributo. Volviendo entonces al tema el que nos estamos ocupando relacionado con las medidas cautelares, tenemos que señalar también que el artículo 594 del Código General del Proceso establece un procedimiento especial para poder decretar, practicar y hacer efectivas las respectivas medidas cautelares. El asunto termina siendo realmente difícil y problemático para los jueces administrativos. ¿Por qué resulta difícil y problemático para los jueces administrativos? Porque necesariamente el embargo de sumas de dineros que tengan las entidades territoriales o las entidades públicas en cuentas bancarias o en general productos que tengan en entidades financieras, necesariamente tienen que pasar por un control que de una u otra manera la ejercen los gerentes de las respectivas entidades, quienes a la luz de lo que prevé el artículo 594 del Código General del Proceso, que es la ley 1564 del año 2012, efectivamente le dan la potestad a ese representante de esa entidad destinataria de la medida cautelar de poder oponerse a la práctica de la medida cautelar, alegando, por supuesto, que los recursos sobre los cuales se pretende decretar la respectiva medida son recursos de naturaleza inembargable. Y la misma ley establece que al juez de la causa, en este caso al juez de la ejecución, le corresponderá, en caso de insistir, indicar cuál es la norma que efectivamente sustenta el decreto de la respectiva medida cautelar. Es un asunto que, por supuesto, se vuelve difícil en la medida en que el juez debe invocar el fundamento normativo para decretar la medida cautelar. Y por un lado vamos a encontrar un capítulo de normas, una serie de disposiciones normativas que están más bien dirigidas es a restringir la posibilidad que tiene el juez para poder decretar medidas cautelares. Por lo que resulta muy importante que los jueces estén muy, pero muy pendientes de lograr efectivamente que esas medidas cautelares no pierdan su razón de ser y no pierdan esa finalidad tan importante que tienen al interior de los procesos ejecutivos. De este modo, entonces, vemos que la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la jurisprudencia del Consejo de Estado cada vez más buscan la forma de aclarar
cuál debe ser el tratamiento que los jueces administrativos le tienen que dar al régimen de embargabilidad de los bienes del Estado. Para lo cual, repito, recomiendo que la justicia administrativa pueda optar por un examen integral que le permita precisamente el cumplimiento de las obligaciones que hacen parte de un título ejecutivo y que son absolutamente indispensables para garantizar los derechos de crédito que tiene un acreedor. Siempre sobre la base de lograr un acceso real y efectivo a la administración de justicia. Una sentencia judicial es un título ejecutivo que tiene un valor especial, porque es un título ejecutivo que en la mayoría de los casos está precedido de una controversia, donde el Estado ha tenido la oportunidad de ejercer su defensa, donde el Estado ha tenido la oportunidad de controvertir los hechos y las pretensiones que hacen parte de una demanda.